abismos de tinieblas. Verso 15 y verso 20. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como los necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos ¿de qué? Sean llenos del Espíritu Santo. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, aprendamos a andar en la sabiduría de Dios. Permítame volver de nuevo a Proverbios 21, verso 2 y verso 3. Proverbios 21, verso 2 y verso 3. A cada uno le parece correcto su proceder. Pero el Señor es el que juzga los corazones. ¿Sabe? Yo voy a terminar con esto. Es una historia del inicio de la historia de la iglesia cristiana. Me perdona la redundancia. Hubo un matrimonio en la historia de la iglesia cristiana. Cuando la iglesia decidió que todo el mundo debería ser un pote común, ¿verdad? Un fondo común, donde se desarrolló aquel concepto cooperativista. Todo el mundo pone aquí en el pote y de aquí nos alimentamos todos. Pues a un matrimonio se le ocurrió hacer algo y justificar lo que hacían. Sin decirlo, lo justificamos nosotros, no lo vamos a decir, lo justificamos. Y a ellos se les ocurrió vender la propiedad. Y vendieron la propiedad en, qué sé yo, $50,000. Pero entonces, como a ellos se les ocurrió dar una información distinta al hecho, cuando llegaron donde Pedro, llegó él primero. Y le dijo Pedro, ¿en cuánto vendiste la propiedad? Y él dijo, la vendí en 10,000. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. ¿La vendiste en cuánto? En 10,000. No has pecado contra mí. No me has mentido a mí. ¿Le has mentido a quién? Al Espíritu Santo. Me tiró la pata. Llegó la esposa. Y Pedro le hace la misma pregunta. ¿En cuánto vendieron la propiedad? Con miles de sacrificios. En 10,000. ¿En 10,000? Sí, en 10,000. Pues mira, no has mentido a mí. Has mentido al Espíritu Santo. Y al mismo lugar donde llevan a tu marido, te van a llevar a ti. ¿Estaba enojado el Señor porque le habían robado 40,000 pesos? No. No era por los 40,000 pesos. Porque fíjese lo que les dijo el Señor. Si ustedes querían, se podían quedar por los 50,000 y no darlo. Porque a fin de cuentas era un acto que voluntario. Si ustedes querían, ustedes pudieron haber dicho, mira, no vamos a dar nada. Y ahora cuando lleguemos donde Pedro, le decimos, mira, vendimos en 50,000, pero tú sabes que nosotros nos vamos a quedar con los chavos. Pues ok, santo y bueno. Pero ¿sabe cuál era el problema? El problema era que querían pasarse entre los santos, entre los verdaderos, entre los puros,
entre los íntegros cuando su comportamiento era distinto. ¿Por qué está esa historia escrita? Porque a fin de cuentas, querido, a fin de cuentas, los seres humanos podemos creer que nuestro proceder es correcto y lo podemos justificar y podemos utilizar mil argumentos de nuestras acciones y de nuestro proceder, pero el que sabe a fin de cuentas la intención de nuestro proceder es el Señor. Por lo tanto, yo quisiera como cristiano procurar que mis acciones pasen el filtro del Espíritu Santo. Si no pudieran pasar ese filtro, entonces yo seré lo suficientemente honesto para decirle al Espíritu Santo: en esta área todavía tengo que cambiar, en esta área todavía tengo que ser distinto, en esta área tengo que ser diferente. ¿Y sabe qué? Cuando le contamos al Señor la verdad, su palabra dice que Él nos corrige con verdad y con misericordia. Que el Señor me lo bendiga en esta mañana. Estamos en pie. Póngase en pie. Yo creo que si hay alguien entre nosotros que desea rendir su corazón a Jesús, que desea reconciliar su vida con Dios, que desee afirmar su fe en Jesús, el altar está abierto. Aleluya. Para esa experiencia. Pero de lo que hemos tratado hoy en específico, es para mí. Es para mí. A fin de cuentas, es a mí a quien Dios me ha hablado. Es a mí a quien Dios me ha mostrado su palabra. Porque, querido, el reto del Evangelio es que nos parezcamos a Jesús. Que cuando cantemos "quiero ser como tú", no sea meramente una expresión retórica, sino sea un deseo de acción verdadero, auténtico. Si Dios te ha hablado como me ha hablado a mí, yo quiero que tú levantes tus manos al cielo. Aleluya. Si Dios ha hablado a tu corazón como ha hablado al mío, como ha hablado al mío, levanta tus manos al cielo. Qué interesante, todos tenemos al Espíritu Santo. Él es el que nos dirige, Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña. No hemos querido hablar hoy en el acto de la soberbia o de la arrogancia, porque a fin de cuentas, también tenemos pies de barros. También podemos errar y fallar como cualquiera. Él conoce nuestra condición. Él sabe de qué estamos hechos. Pero su Espíritu Santo nos capacita para crecer conforme a su voluntad
y conforme a su propósito. Señor, aquí estamos. Aquí estamos sin ningún alarde, sin ninguna pretensión, sin ninguna intención de mirar por encima del hombro o de distanciarnos de la realidad de nuestra naturaleza humana. Aquí estamos todos ante ti, Señor, para decirte la verdad que sale del corazón. Queremos parecernos a ti. Queremos ser como Jesús. Queremos vivir en su voluntad. Y yo sé, Señor, que tu Espíritu Santo nos habla. Y yo sé, Señor, que tu Espíritu Santo nos amonesta. Y yo sé que, Señor, tu Espíritu Santo nos enciende una alarma. Cada vez que vamos a cometer un error, cada vez que vamos a desacertar al blanco, cada vez que vamos a hacer algo que no está en tu voluntad, tu Espíritu Santo hace advertencia inmediata. Dios, ayúdanos, 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 porque queremos ser conforme a Jesús, porque queremos vivir en el marco de su voluntad, porque queremos parecernos a Él, porque una vez probamos de su gracia, probamos de su agua. Esta es agua que salta para vida eterna. Y queremos abrazarnos a ti, Dios. Que hoy sea ese día de gloria donde yo voy a comenzar a ser conforme a tu voluntad. Que empiece a sacar del ropaje viejo para vestirme con el ropaje de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Oiga, en la paz del Señor nos vamos a ir. Si hay alguien que desea la ministración, los diáconos van a estar en el altar, pueden ministrar por usted. Pero antes de salir, dele un abrazo a alguien, bendígale con un abrazo. Entonces después